Hola, bienvenidos a Aulas Sin Fronteras. Hoy hablaremos sobre los circuitos eléctricos, sus partes y cómo funcionan. Recordemos que en clases pasadas vimos que la corriente eléctrica se define como la cantidad de cargas eléctricas que se mueven por unidad de tiempo a través de un conductor eléctrico. Este movimiento dependerá del tipo de material por el que las cargas se muevan. Ahora relacionemos el concepto de corriente eléctrica con el de circuito eléctrico. En una clase anterior vimos esta imagen y aprendimos que estos tres elementos forman un circuito eléctrico. Ahora comparemos la montaña rusa y esta imagen. ¿Qué tienen en común? Pues tanto el carro de la montaña rusa como las cargas eléctricas del circuito deben seguir un camino específico. El carro de la montaña rusa es movido por un generador eléctrico. En el caso del circuito de la imagen, las cargas se mueven por la energía eléctrica que proporciona la pila. Miremos este video y aclaremos cómo funciona un circuito eléctrico. Teniendo claro lo anterior, ahora vamos a hablar del circuito eléctrico. Entonces, un circuito eléctrico es un recorrido cerrado cuyo fin es llevar energía eléctrica desde uno de los elementos que la producen hasta uno que la consume. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un circuito eléctrico. Entonces acá tenemos que este es el elemento que produce la energía y se dirige hasta el elemento que la consume. Entonces vamos a ver cómo se llaman todos estos elementos que participan en un circuito eléctrico y cuál es la función de cada uno de ellos. Entonces tenemos estos 5 elementos: los generadores, como las baterías; los conductores, como los cables de cobre; los receptores, como lo es este bombillo; los de maniobra y control, como es este interruptor; y los de protección, como lo es este fusible. Entonces ahora vamos a proceder a ver qué es lo que cada uno de ellos hace dentro del circuito eléctrico. Entonces, los generadores son aquellos que proporcionan la energía al circuito. Es importante que estos generadores que nosotros tenemos siempre van a tener un polo positivo y un polo negativo. Y recordemos que el polo positivo es conocido como ánodo y el polo negativo como cátodo. Estos datos son muy importantes para las siguientes clases que vamos a ver. Entonces, ya sabemos que es un generador. Ahora vamos con un conductor. Entonces los conductores son aquellos, por ejemplo aquí tenemos los cables de cobre, que permiten la circulación de la corriente eléctrica dentro de nuestro circuito. Son aquellos que facilitan que la corriente eléctrica se desplace de un sitio a otro. ¿Para qué? Para que pueda llegar aquí al receptor. Entonces un receptor, aquí ya tenemos un ejemplo que es el bombillo. Entonces el bombillo lo que hace es que aprovecha el paso de la corriente eléctrica y transforma la energía eléctrica en otra. Como lo es la energía eléctrica, la transforma en energía lumínica, que es en este caso del bombillo. Ahora vamos con los elementos de maniobra y control. Estos son los que permiten abrir o cerrar el circuito cuando sea necesario. Entonces aquí tenemos los interruptores. Entonces los interruptores nos van a permitir cerrar el circuito cuando ya no queramos usarlo y nos va a permitir también tener el control de si queremos volver a activar el circuito, pues lo vamos a poder abrir o encender con nuestro interruptor. Este es un ejemplo de un elemento de maniobra y control. Ahora venimos con los elementos de protección. Entonces aquí tenemos un fusible y este es aquel que protege el circuito de sobrecargas de tensión y también al operario de posibles accidentes. Teniendo claro cuáles son los elementos que constituyen un circuito eléctrico, pues damos por terminada esta clase. El video anterior nos deja claro no solo qué es un circuito eléctrico y sus principales partes, sino en qué contextos reales de nuestra vida los podemos encontrar. Ahora profundicemos un poco más en las partes del circuito: el generador, el conductor, el receptor y los dispositivos de control del circuito. El generador es el elemento que le proporciona la energía al circuito, que provocan las diferencias de carga eléctrica, por ejemplo, las pilas, la batería, etc. El conductor es el medio que está formado por un material conductor, que es aquel que presenta poca resistencia al paso de la corriente eléctrica.
Por estos materiales los electrones pueden desplazarse libremente de un punto a otro si le conectamos una fuente de tensión entre dos puntos como los cables. El receptor son los elementos capaces de aprovechar el paso de la corriente eléctrica para producir algún efecto, es decir, transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía útil, por ejemplo, bombillos, motores, resistencias, etc. Como ya sabemos, estos tres elementos conectados hacen un circuito eléctrico. Elemento de control. Son dispositivos que nos permiten abrir o cerrar el circuito cuando lo necesitamos. Ejemplo, interruptores, pulsadores, conmutadores, entre otros.